Buenos días, vamos a comenzar con la conferencia número 5 y 6, las dimensiones y dónde están en nosotros. El objetivo de esta conferencia es explicar brevemente acerca de las diferentes dimensiones superiores de la naturaleza. Muchas veces solamente admitimos y reconocemos que existe la tercera dimensión, donde está nuestro cuerpo físico, que es un volumen, porque lo podemos conocer a partir de nuestros 5 sentidos. Sin embargo, existen otras dimensiones superiores de la naturaleza que muchas veces no alcanzamos a percibir porque se requieren sentidos superiores que debemos desarrollar. Entonces, ¿qué es una dimensión? Una dimensión es un nivel de conciencia. Muchas veces no podemos percibir dimensiones superiores como el plano astral, como la parte mental, simplemente porque no tenemos desarrolladas ciertas facultades que nos permiten percibir estas dimensiones. Para conocer una dimensión necesitamos un vehículo apropiado para desplazarnos a través de ella. Así como el cuerpo físico nos permite desplazarnos y conocer esta tercera dimensión, existen otros cuerpos que son de otra naturaleza, los cuerpos existenciales del ser. Y ese nivel de conciencia que vamos a desarrollar lo vamos a tener pues simplemente creando el cuerpo apropiado para explorar cada dimensión. Existen tantos niveles de conciencia como dimensiones y hay 7 dimensiones de la naturaleza que vamos a explicar a continuación. Para nosotros poder percibirlas, pues como les estaba diciendo, necesitamos desarrollar ciertas capacidades como la autoobservación, como la capacidad de ver nuestro mundo interior y reconocer realidades mucho más leves que en la que habitamos, que tiene unas leyes muy pesadas. Entonces vamos a ver cómo con cada desdoblamiento aumenta el número de leyes o la materialidad, es decir, que cada dimensión superior de la naturaleza, a medida que vamos ascendiendo, es un nivel de conciencia superior mucho más leve, mucho más difícil de percibir en cuanto a que nos requiere que nosotros desarrollemos más nuestra facultad de intuición, de concentración y otras virtudes de nuestro ser. Entonces vamos a ver a continuación en detalle las diferentes dimensiones de la naturaleza. Vamos a ver que existe una primera dimensión que es la longitud. La longitud es la distancia que hay de un punto a otro. Ahí encontramos todas las medidas lineales. Vemos que están los seres que son los monocerebrados y bicerebrados sin columna vertebral. Habitan esta dimensión en la cual simplemente pues se reconoce el desplazamiento de un punto a otro en el espacio. Esta dimensión posee una gran pesadez en el número de leyes. Es conocida también como los infiernos atómicos. Entonces ahí podemos ver que existen de 192 leyes a 24.576 leyes. Es decir, la pesadez psicológica que se siente en esta dimensión es muy grande. A esta dimensión podemos viajar con un desdoblamiento no consciente, es decir, cuando tenemos un sueño, pero ese sueño no ha sido consciente, no ha sido lúcido, en realidad vamos a esto que es los infiernos atómicos. También a la segunda dimensión podremos estarnos desplazando en ese momento en que tenemos un sueño no consciente. Bueno, ahí vemos que son lo que conocemos como infiernos atómicos o el tritocosmos. Ahora vamos a hablar de la segunda dimensión, que es la superficie. La superficie es el desplazamiento de una línea en el espacio. Están todas la parte de lo que son las medidas cuadradas, metro cuadrado, centímetro cuadrado, una dimensión por otra, en alto y ancho. Entonces vemos que tiene 96 leyes, se caracteriza por ser la parte superficial de nosotros,
lo que es la personalidad, y entonces tiene una gran pesadez igualmente, así como la longitud. El mundo de la longitud es de naturaleza molecular lunar. Allá, en esta parte que es inferior a nuestra tercera dimensión, también nos desplazamos cuando tenemos sueños inconscientes. Ahí habitan todos los seres bicerebrados sin columna vertebral, que carecen de un cerebro intelectual que les permita emprender la tarea de la autorrealización, el objetivo existencial de poder explorar toda nuestra oscuridad para extraer la luz y así llegar a despertar nuestra conciencia. Entonces, en este plano, estos seres todavía no poseen ese cerebro intelectual que les permita hacer una creación de tipo superior. Como es nuestra personalidad, ahí vemos que encontramos todas las máscaras de nuestras apariencias, de lo superficial, del qué dirán, de la imitación, de querer encajar, de querer ser incluido, de querer ser parte de un grupo. Toda nuestra parte de lo que es querer ser reconocido. Vamos ahora a hablar del volumen. El volumen es la tercera dimensión donde encontramos el mundo físico y nuestro cuerpo físico. Tiene 48 leyes que corresponden a los 48 cromosomas de nuestro cuerpo físico, 46 de tipo celular y 2 de tipo etérico. Lo importante es saber que nuestro cuerpo físico tridimensional es un condensador de energía creadora sexual, y esta energía sabiamente utilizada nos va a permitir hacer creaciones superiores. Tenemos un cerebro intelectual y este cerebro intelectual nos permite la meditación, la retrospección, el juicio crítico, y esto es una facultad increíble que nos va a permitir a nosotros la obra de la autorrealización íntima del ser, explorar nuestra propia oscuridad para extraer la luz que se encuentra allí atrapada y poder hacer estas creaciones superiores que vamos a ver, que vamos a encontrar en las diferentes dimensiones superiores de la naturaleza que vamos a explicar a continuación, más allá del volumen. Más allá del volumen nosotros encontramos el tiempo. El tiempo lo podemos ver que está relacionado con nuestra parte etérica, con nuestra parte vital. Entonces, ahí encontramos el mundo vital, que son nuestras aguas, que son el 90% del cuerpo físico. También encontramos que tiene 48 leyes esta dimensión, porque es la parte superior de la tercera dimensión. Entonces, en el tiempo vamos a encontrar nuestros éteres. Nosotros tenemos diferentes éteres en el cuerpo físico: el éter de vida, el químico, el reflector y el lumínico. Estos éteres son los átomos metálicos de nuestro sistema seminal. Es decir, aquí en esta dimensión que es el tiempo, vamos a ver que se encuentra la vitalidad de nuestro cuerpo físico. ¿Qué es esto? La distancia que hay de nuestro nacimiento a nuestra muerte. Vemos que cualquier volumen tiene una duración en el espacio. La duración de nuestro cuerpo físico en este mundo depende de la vitalidad que nosotros tengamos, de los hábitos que hayamos llevado a cabo con este cuerpo físico. Si tuvimos hábitos destructivos, pues la vitalidad no nos va a alcanzar para durar tanto tiempo en el espacio. Nuestra vitalidad va a ser muy reducida. También depende de cuánto valoremos nuestras aguas o nuestra energía creadora sexual. Si nos la pasamos consumidos en el defecto de la fornicación, expulsando todas las aguas, pues nuestra vitalidad va a ser muy reducida. Y eso nosotros lo podemos percibir en el campo áureo, que es esta luminosidad que vemos alrededor del cuerpo y que puede ser percibido por personas que tengan la facultad de la clarividencia despierta. Pueden percibir el campo áureo o la parte vital del cuerpo físico, que es la parte superior. Vamos a continuar entonces con la quinta dimensión, que es la eternidad.
La eternidad quiere decir tiempo ilimitado sin comienzo ni fin. Ahí vemos que es un tiempo infinito. Es lo que no muere dentro de nosotros, algo que es eterno dentro de nosotros y que está dividido en dos partes, este mundo de la eternidad. Vemos que tenemos el mundo astral. El mundo astral tiene 24 leyes y está caracterizado por ser el fuego del deseo que nosotros tenemos en nuestra parte emocional. Entonces, estos deseos o emociones sabiamente utilizados puede ser el fuego que nos dé la voluntad y el ánimo para despertar nuestra conciencia. En realidad, el deseo es la fuente de toda fuerza, pero si nosotros somos esclavos de nuestros deseos, nunca vamos a tener el fuego para hacer algo consciente. Entonces, esta dimensión de la naturaleza es controlada por ciertas inteligencias que corresponden al elemento fuego, que son las salamandras del fuego. En el mundo mental, que es la parte superior de esta quinta dimensión, vemos que se encuentran menor cantidad de leyes, es mucho más ligero. Son 12 leyes, es de naturaleza no molecular, sino atómica. Ya encontramos que es mucho más fina esta realidad, no solamente están las moléculas de nuestros defectos, de nuestra energía atrapada en todo este ego, sino que están los átomos, que son cada uno de los pensamientos que controlan un defecto psicológico. Por ejemplo, si cogemos el defecto psicológico de la ira, ya vamos a ver que son cada uno de los pensamientos con que nosotros alimentamos este defecto, lo vamos a ver en el mundo mental. Entonces, encontramos el elemento aire, que es la inteligencia que caracteriza esta dimensión, y el alma de esta dimensión son los silfos y sílfides del aire. Entonces, en el mundo mental, pues nosotros podemos conocerlo a través de unas diferentes técnicas que vamos a ver a continuación. Ya hemos hablado de que el mundo astral está el desdoblamiento astral. También en el mundo mental podemos encontrar el desdoblamiento mental. Vamos a ver ahora la realidad o verdad, que son los mundos electromagnéticos. Están caracterizados por tener 6 leyes y están también subdivididos en 2 partes. Vamos a ver que es la unión de nuestra alma humana con el alma divina. Entonces, el alma humana la podemos crear cuando llegamos al mundo causal, cuando tenemos un cuerpo causal o un cuerpo de la voluntad creado. Entonces, este mundo causal es de naturaleza electrónica. En realidad se encuentran todos los electrones de nuestros átomos, es decir, la capacidad de negación. Debemos negarnos a cada uno de nuestros bajos placeres e instintos para poder tener la voluntad consciente que nos permita crear con el verbo. Ahí vemos que vamos a ver más adelante que esta parte está relacionada con nuestro verbo, con nuestro centro motor, y que es cada una de las diferentes formas en las cuales nos hemos negado a nuestros bajos placeres e instintos y hemos adquirido la capacidad de humanizarnos y luchar con nuestra condición baja y animal. Es nuestra alma humana. Solamente tienen alma humana quienes han logrado crear el cuerpo causal. Y así, una persona que después de crear el cuerpo causal pueda ascender a la siguiente dimensión, se une con su alma divina, que está en el mundo búdico. En el mundo búdico nosotros encontramos los protones, la parte de afirmación, el santo afirmar. Si aquí en el mundo causal estaban los electrones, que era el santo negar, acá en el mundo búdico es el santo afirmar. Es la razón por la cual podemos consentir o dar nuestra energía a diferentes circunstancias que nos llevan a despertar la conciencia. Entonces ahí encontramos nuestra alma divina y nuestra capacidad de afirmar, así como nos negamos a los bajos
placeres, nos afirmamos en las sensaciones y emociones superiores relacionadas con la conciencia, que vibran en una manera superior, y nos unimos con nuestra parte divina que encontramos en este mundo búdico. Vamos a ver que existe la séptima dimensión, que es la gran realidad. Y en la gran realidad ya nos uniríamos con nuestro océano de luz, que es la sabiduría cósmica universal, el mundo de luz, todas las partículas que conforman este mundo, que son los fotones, ya no son los electrones, protones, sino ya son las partículas que componen este mundo lumínico, que son los fotones, y pues vibra con 3 leyes, las leyes de la sabiduría, la justicia y el amor. Es lo más bajo a lo que puede llegar nuestro ser, que viene de planos superiores del mundo del espíritu. Entonces vamos a ver dónde están en nosotros. Así como hemos explicado que cada una tiene diferentes leyes, maneja diferentes energías, vamos a explicar que por esa razón está relacionada con cierto centro de nuestra máquina humana, con cierta parte energética que tiene su sentido en nuestra máquina humana. La primera dimensión, que es el tritocosmos, está relacionado con nuestro aparato sexual, ya que ahí encontramos toda nuestra conciencia atrapada, dispuesta para ser liberada en todo lo que es nuestra envoltura seminal, que se encuentra en este momento contaminada. Encontramos ese tritocosmos o infiernos atómicos. Esos infiernos atómicos son el lugar de donde nosotros vamos a desentrañar la sabiduría de nuestro ser y vamos a sacar la luz de esa oscuridad. Vamos a ver que la superficie se encuentra relacionada con nuestro centro instintivo, a la altura del hueso sacro. La superficie está relacionada con toda nuestra parte vital, con nuestra parte energética, con nuestra parte instintiva, la parte de las aguas, pues porque allá nosotros vemos toda esa parte de lo que es nuestros instintos, nuestros bajos placeres que repetimos una y otra vez mecánicamente, contra la cual debemos luchar, porque esa fuerza de la personalidad nos lleva a la entropía y nos iguala por lo bajo, todos a imitar la conducta mecánica de nuestros defectos psicológicos. Igualmente, vemos que el volumen ya no está en esa parte instintiva, sino el volumen está relacionado directamente con nuestro centro sexual, nuestra energía creadora sexual, que esa energía fue la que dio a luz nuestro cuerpo físico y la que nos va a permitir no solamente crear un cuerpo físico en la parte de la reproducción, sino crear nuestros cuerpos existenciales del ser en la parte de la transmutación sexual, la creación consciente a través de la subida de la serpiente Kundalini por nuestra columna vertebral. Vemos que nuestro mundo etérico o el tiempo, la distancia entre el nacimiento y la muerte, está relacionada también con nuestro centro instintivo en el hueso sacro, porque es ahí donde encontramos todas las aguas de nuestro sistema seminal y la vitalidad de nuestro cuerpo físico, que nos va a decir desde qué momento nosotros vamos a vivir hasta llegar a la muerte, porque se nos agota esa vitalidad, esas aguas, esa energía que le da vida a nuestro cuerpo físico. También vemos el mundo de la eternidad, que está relacionado con el mundo astral y el mundo mental, respectivamente ubicado el mundo astral en nuestro centro emocional inferior, a la altura del ombligo, sobre la columna vertebral. Ahí encontramos todos nuestros deseos, todo el fuego de nuestra máquina humana, todo eso que nos esclaviza al placer y que si nos negamos podemos encontrar la fuerza para tener voluntad consciente y el ánimo para despertar y para emprender un trabajo hacia la creación superior de nuestro ser. Y vemos que la parte del mundo mental está relacionada con nuestro centro intelectual inferior, a la altura del corazón sobre nuestra columna vertebral.
vemos que hay todo lo que es nuestro intelecto, nuestra sabiduría. Nosotros la podemos construir cuando vivimos el presente, nos centramos en el corazón, desarrollamos la capacidad de intuición, de concentración y dejamos de divagar mentalmente del pasado al futuro, de agotar nuestra energía mental sin ningún propósito trascendente. Vemos que la verdad se encuentra ubicada aquí en 2 puntos energéticos sobre nuestra columna vertebral, respectivamente el mundo causal que es nuestra alma humana, nuestra voluntad consciente se encuentra relacionado con el centro motor. Ahí es donde encontramos nuestro verbo, donde se produce mayormente el karma, porque son nuestras obras y nuestras palabras. Y pues quien ya tenga un cuerpo de la voluntad creado va a poder crear con el verbo. Por eso a la altura de la laringe vemos este punto que es el mundo causal, el mundo de nuestra alma humana, porque ya en esta altura podríamos utilizar el sonido para crearnos a nosotros mismos y regenerarnos. Asimismo, para crear y hacer diferentes creaciones, incluso las personas que han llegado a un nirvana pueden hacer creaciones porque ya dominan estas 5 dimensiones inferiores de la naturaleza. Sin embargo, no se han unido con su Cristo íntimo, entonces no han podido despertar el 100% de conciencia. Y vemos que el mundo búdico, que es parte de esa 6ª dimensión, se encuentra relacionado con nuestra glándula pituitaria, que la vemos acá en nuestro entrecejo ubicada. Y este mundo búdico pues va a ser la capacidad de autoobservación, la clarividencia, la capacidad que nosotros tenemos de emprender un juicio crítico, de suplicarle a la ley superior del amor que elimine de nosotros toda la oscuridad. Madre Divina, mátame este defecto, y de liberar las esencias para que esas esencias las podamos utilizar en una creación superior, la capacidad de juicio crítico, la capacidad de simplemente eliminar lo grotesco y pesado de nuestra personalidad, de nuestros defectos, y emprender una labor consciente de autorrealizar nuestro ser. Y vemos como tal la 7ª dimensión, que está relacionada con nuestra glándula pineal, acá a la altura de nuestra coronilla. Encontramos que está relacionado con el mundo átmico, pues porque esta glándula pineal nos conecta con la sabiduría cósmica universal, con la sabiduría de nuestro Padre, y representa las 3 leyes superiores: la justicia, el amor y la verdad. Entonces, pues esta es la respuesta de dónde se encuentran en nosotros. En nuestra máquina humana, como ya lo vimos en la conferencia de los 7 centros, estos puntos energéticos contienen toda la sabiduría, y en nuestro microcosmos se ve reflejado todas las dimensiones de la naturaleza por ley de correspondencia. Y esta es la gran realidad, como lo veníamos diciendo. Entonces vamos a ver ahora cómo conquistar estas dimensiones. Primero que todo, nosotros debemos emprender algo que es el orden o la justicia interior. Vamos a hacerlo a partir de algo que es el cuaternario. Parte de la autoobservación, es decir, despertar esa facultad de percibir todo lo bajo, todo lo grotesco que tenemos dentro, y estar dispuesto a eliminarlo para poder trascender. Si yo acepto que muchas veces mis sentimientos no son parte de la conciencia, sino un defecto psicológico, sintiendo odio, rencor, sintiendo desagrado, entonces le suplico a mi Madre Divina para establecer lo que es la rectitud, recto pensar. Madre Divina, elimíname este yo que está atascado en una sensación de rencor del pasado, y empiezo a experimentar una sensación superior que podría ser la virtud del perdón.
en el recto pensar. Cada uno de mis pensamientos, mis conceptos, mis prejuicios, cuando establezco juicios equivocados de las personas que me rodean y las culpo de todos mis estados desagradables, entonces no es un pensamiento que haga parte de mi conciencia, sino es un defecto. En ese momento suplico a la Madre Divina, elimíname este yo que piensa negativamente acerca de los demás, el que habla también palabras negativas, palabras que me van a producir karma, que me afectan y afectan a mi ser y a quienes nos rodean. Y las obras, ya cuando dejo actuar cualquier defecto psicológico, ya sea la violencia, ya sea la ira, ya sea la codicia, lo dejo manifestarlo, le presto mi máquina humana para que se alimente. Entonces ahí veo que no es la conciencia sino un defecto y le suplico a la Madre Divina que lo elimine para que esa esencia que estaba atrapada en el defecto quede libre para una labor superior, que es la de despertar la conciencia, la de descubrir las facultades, poderes y virtudes de mi alma. Esto es posible también con la práctica de los 3 factores de la revolución de la conciencia, porque si aplicamos este cuaternario y estamos liberando nuestras esencias, estamos aplicando el factor de la muerte psicológica, la eliminación del ego. Como esas esencias quedan liberadas, ahora el trabajo es condensarlas en nuestra columna vertebral con el nacimiento espiritual, que es la práctica de la suprasexualidad en pareja, teniendo como principio la castidad, la fidelidad y el amor, es decir, transmutar esas esencias liberadas en la muerte, ascenderlas por la columna vertebral y así ir cristalizando cada uno de los cuerpos existenciales del ser. Y el sacrificio por la humanidad, que ya sería desegoistizarnos y que sea la parte del amor, la parte de compartir nuestra sabiduría con los demás, lo que nos lleve a trascender el ego. Nacimiento espiritual, la muerte psicológica y el sacrificio por la humanidad. Entonces, estos 3 factores van a hacer que podamos desarrollar los diferentes niveles de conciencia que nos permitan descubrir las dimensiones superiores. Mientras lo hacemos, mientras llegamos a crear cada uno de esos vehículos, podemos ir emprendiendo otras prácticas de comprobación para explorar estas dimensiones. Ahí vemos que hay otros métodos de conocerlas mientras nosotros llegamos a crear como tal el cuerpo, porque crear el cuerpo toma tiempo, toma trabajo, mucho trabajo en la parte de la sexualidad, de la muerte psicológica, de la enseñanza a los demás. Entonces, mientras podemos realizar trabajos de comprobación, el estado Yinas lo puedo conocer, lo puedo comprobar, que es ir de la 3ª dimensión de mi cuerpo físico a la 4ª dimensión, que es el tiempo. Sería algo como, vulgarmente hablando, teletransportación, sin pasar mi cuerpo físico a través del tiempo de un lugar, de un espacio a otro. Entonces, esto lo puedo hacer con el estado Yinas. El desdoblamiento astral, que sería ir de esta 3ª dimensión de mi cuerpo físico a la 5ª dimensión. La 5ª dimensión, que es el mundo astral, el mundo molecular de los sueños, pero del ir a los sueños conscientemente para indagar cualquier misterio que tenga acerca de las dimensiones superiores. Que quiero preguntar si en realidad tengo 108 existencias humanas, en cuál existencia voy. Entonces realizo un desdoblamiento astral en el cual puedo preguntar esto y una parte superior de mi ser me va a dar la respuesta acerca de ello. Y la práctica de meditación, que sería ir a la 6ª y 7ª dimensión conscientemente, cuando exploro cada uno de estos elementos psicológicos donde se haya embotellada mi conciencia y tengo contacto directamente
con la luz que se encuentra atrapada en esa oscuridad. Entonces, en esta práctica podría conocer la sexta y séptima dimensión. La sexta y séptima dimensión, que son el mundo de luz, el mundo átmico, la séptima, y la sexta, el mundo electromagnético, que en donde se encuentra el mundo búdico, el mundo causal. Bueno, esta ha sido la conferencia, espero que les haya sido muy provechosa para las prácticas del despertar de la conciencia y nos estaremos viendo, estaré pendiente acerca de cualquier interrogante que puedan tener. Que tengan un buen día y gracias por la atención. Hasta pronto.